Bienvenidos a este espacio titulado Conversaciones más allá del coaching, que tiene como objetivo ampliar miradas en torno al mundo del coaching. Y hoy, en el capítulo que tenemos preparado, que se titula PNL y Coaching, conversaremos con nuestra querida Ana Pola. Y ahora, en primer lugar, bienvenido, Pedro, a este espacio. ¿Qué te parece este tema que tenemos para hoy? Bueno, Elena, pues bienvenido y bien hallado. ¿Qué me parece? Pues bueno, me parece también espectacular. Te iba a decir también porque están siendo muy espectaculares todos los que estamos haciendo y ese, por supuesto, también. Para mí este es quizás de los más especiales porque quien nos lo va a compartir pues es una persona que, por ejemplo, a diferencia de otras personas que sí que las he conocido desde hace ya mucho tiempo, pues a nuestra invitada realmente no hace tanto tiempo que la conozco. Ahora supuso como un huracán, como un tsunami. O sea, yo creo que es una persona que si tuviéramos que ahorita que definirla, alguien me preguntaría, ¿qué tal es esta chica? Mira, descúbrela tú, ahora no te va a dejar indiferente. O sea, es un torbellino, un huracán. O sea, cuando tú crees que estás a salvo, como esté delante de ti, ojito, porque cualquier cosa que te pueda decir, hacer, puedes caer en sus manos, en sus tentáculos, como yo digo. No, encantado de recibir aquí a nuestra siguiente invitada, que no quiero desvelar su nombre hasta que tú no la presentes. Pues personalmente también, con muchas ganas de tener esta conversación con Ana Pola, una persona a la que además en EFIC tenemos muchísimo cariño porque también está ahí de docente, amiga también y bueno, y más concretamente, ¿qué os puedo contar sobre Ana Pola? Bueno, además de ser coach PCC por la ICF, es trainer internacional en coaching y PNL. Ofrece formaciones de estas disciplinas en diferentes universidades y organizaciones, entre ellas también en EFIC, y entre sus calificaciones podemos destacar que es trainer de PNL y además altamente reconocida por John Grinder, que fue el creador de la PNL. También es coach coactivo por el CTI, facilitadora de sistémica por ORSC y practitioner en trance generativo por Steven Gilligan, entre otros también. Además, es la coach oficial de la Selección Nacional de ICO, de Karate, a ver si lo digo bien, Kyokushin español, y viaja pues, por todo el mundo trabajando para lograr estados de alto rendimiento y disfrutando muchísimo de esta aventura constante. Además, vivió 20 años en diferentes partes del mundo y en 2009 zarpó en una expedición en barco desde Australia hasta Alaska que duró 4 años, sobre lo que ella siempre dice que bromea, diciendo que es lo único en su biografía que despierta esa curiosidad. La verdad es que, bueno, pocos pueden decirlo. Bueno, Ana es una aventurera con una energía maravillosa, como bien ha dicho Pedro, que no deja indiferente a nadie y con muchas ganas de conversar contigo, Ana. Bueno, estaba Elena, Pedro, bueno, un beso enorme y veía lo bien que os lo estabais pasando ahí leyendo las cosas, como decía. En una no hay donde cogerla. Es como John Grinder decía que, me acuerdo de algo que me impactó, que decía que cuando te vuelves demasiado previsible significa la muerte, ¿no? Entonces, que para trabajar con otras personas y también para tener hijos, ¿no? O con los animales, él estudió con Monty Roberts, el susurrador de caballos, y decía que siempre habría que mantener un nivel de imprevisibilidad, de sorprender a las personas. Yo creo que esto también es bueno para las parejas, para el amor, en las clases, porque el inconsciente se mantiene alerta, ¿no? Que las personas no sepan lo que viene después. Y creo que, bueno, mi vida ha sido un poco un gran ejemplo de esto, porque me encanta probar nuevos registros, nuevas cosas. Y de lo que habéis dicho, me emociona particularmente cuando ponemos el énfasis en el ser, no tanto en el hacer de la persona. O sea, podemos leer los títulos y demás, pero yo sé que estamos muy alineados en eso, por eso en EFIC he encontrado una gran familia y aparte de grandes compañeros muy profesionales, también
grandes amigos, porque ponemos el énfasis sí en el hacer, en un buen hacer, pero también en el ser de las personas. Y creo que el hacer tiene que estar lleno de nosotros y necesitamos ser un gran ejemplo con eso cuando tenemos a personas enfrente, ser nosotros mismos para que otros sientan también eso, que pueden, que tienen el permiso, que pueden ir hacia ahí y acompañarlos desde ahí. O sea que gracias también por poner ese equilibrio entre el ser y el hacer, porque muchas veces se puede leer un currículum y eso no define a la persona, para nada. ¿No? Muy bien, encantadísima de estar aquí con vosotros. Pues igualmente Ana, que ya ha empezado ya a deleitarnos sin haberle hecho ninguna pregunta. Sí, ¿verdad? Vamos a jugar a ser imprevisibles. Vamos a jugar a ser imprevisibles. Así es. Exacto. A ver lo que sale, ¿verdad? Si bien, aunque podríamos hablar de muchas cosas, ¿verdad, Ana? Contigo siempre es así. El tema de hoy es PNL y coaching. Por tanto, Ana, ¿qué significa para ti la PNL, la programación neurolingüística? Es curioso, porque yo soy una persona que enseguida hago algo y enseguida cambio. Hago eso, lo termino y me muevo hasta la siguiente cosa. Es la única cosa, la PNL y el arte, porque soy una gran fanática del arte. Bueno, aquí veis un montón de cosas japonesas. Sí. Uno de los karatecas de nuestra selección, tenemos un montón de cositas y de arte, me encanta. Y la PNL es algo que me ha acompañado desde que la conocí y que me di cuenta que hacía yo previamente, como muchas personas se dan cuenta cuando la conocen, ¿no? Creo que es tan experimental que no ha llegado a aburrirme. O sea, es como la hago, al menos como John me la enseñó, de esa forma imprevisible y experimental, llena de vida. Es puro experimento la PNL. Básicamente, lo que veo es que muchas veces las personas la enseñan de una forma muy mental, muy rígida. Y la PNL no es eso, es pura vida. O sea, está viva y se desarrolla a medida que estamos en conexión con los demás. Si la tuviera que definir, que es un campo muy amplio, es muy difícil de definir, es como intentar decir qué es el amor o algo, ¿no? Algo parecido. Diría que es el estudio de la experiencia subjetiva, de cómo funcionamos a un nivel interno, entender eso y de saber, no me gusta mecanizarla, pero es como reprogramarnos para alcanzar nuestro máximo potencial. Es una definición muy mental. ¿Vale? Es una definición muy mental, pero creo que es bastante adecuada. Es como si fuéramos un ordenador así precioso cuando nacemos, sin fallos, puro, lo abrimos y funciona rápido y a medida que vamos creciendo adquirimos una serie de virus, de cosas que a lo mejor nos ralentizan o nos limitan y el ordenador empieza a funcionar como más lento y empieza a aparecer esta ruedita que y las ventanas se congelan. Son nuestras limitaciones y la PNL es como ese antivirus que viene para reprogramarnos y hacer que liberarnos ese potencial, ¿no? A través de un montón de técnicas muy probadas a lo largo de los años y muy incisivas, muy directas, muy rápidas, que trabajan a un nivel inconsciente y es como reprogramar todo esto desde la raíz para poder alcanzar el máximo potencial. Pero necesitamos saber si algo sale de, por ejemplo, de un programa de PNL, es entendernos muchísimo mejor cómo funcionamos, ¿no? Y a otros. Entonces, para mí es básicamente eso. Me ha encantado esa metáfora de antivirus, ¿no? Genial, gracias, Ana. Pues, Ana, yo tengo dos preguntas para ti. Sí. Una, has dicho, esta sería una definición mental de la PNL, ¿no? Pues mi primera pregunta es, bueno, y si no fuera mental, ¿cómo sería esa definición? Fíjate, ya he accedido a otro sitio, ¿verdad? Cuando estamos más en la mente, estamos más mirando hacia abajo, diálogo interno, estamos conectados con otra experiencia. Los soñadores, la inspiración viene de otro lugar. Acabo de mirar fuera y al cielo azul, ¿no? Para mí es una forma de vivir, de descubrirme fuera de los registros habituales, de salir fuera de lo establecido, de retar la norma, sobre todo, de ser rebelde. John es un gran rebelde. John tiene 80 años y sigue haciendo escalada libre con gente de 20 y les pasa y con caballos salvajes y es su forma. Él, para que os hagáis una idea, esto nunca lo he contado, su idea era tumbar el gobierno de los Estados Unidos, era un agente especial de los Estados Unidos.
y tenía un grupito en el que querían tumbar, básicamente estudiaron la gramática transformacional de Noam Chomsky, estudiaron un montón de cosas a nivel político y querían básicamente no cargárselo literalmente, pero sí retar la autoridad. Entonces, para mí es una forma de retar lo establecido, retar la norma y vivir de una forma excepcional. Los modelos que se tomaron en la PNL fueron personas excepcionales, genios, que no sabían que eran genios. O sea, Virginia Satir, terapia sistémico-familiar, Fritz Perls, el padre de la Gestalt Therapy, y Milton Erickson. Y dijeron, ¿qué hacen esta gente que son tan especiales? Y nosotros vamos a observarlos desde fuera porque es como un genio que no sabe lo que hace, pero lo hace. Vamos a observarlo, vamos a darle la oportunidad a cualquier persona de a pie de también convertirse en genios en su propio campo, en su propia vida, a través de esta metodología. O sea, realmente es la metodología de la genialidad. O sea, es algo excepcional. John la define mucho por el estudio de la excelencia. Y para mí es una forma de retar límites y de retar la norma establecida. Y me gusta mucho porque ahí creo que es donde he confluido, es la primera vez que lo verbalizo esto, pero donde he confluido con la PNL, en ese punto salvaje que John me enseñó, pero no me enseñaron Robert Dills, Richard Bandler, otros creadores de la PNL. Vi lo salvaje de John y lo salvaje de los caballos, cómo trabaja con los caballos, y ahí dije, aquí es, y ahí me quedé durante muchos años y creo que ese es el punto, Pedro. Qué bueno. Fíjate que también decías tú que cuando te he hecho la pregunta te has ido a buscarlo a otro sitio, ¿no? Y también tu forma de comunicarlo ha sido muy diferente a la anterior. Bueno, más allá de esta pregunta que ha surgido un poco de tus palabras, supongo que muchas personas que nos pueden estar viendo, ya después de saber qué es la PNL, pues también pueden tener curiosidad de cómo surge, ¿no? Tú ya nos has adelantado algo. La pregunta básica sería, oye, Ana, ¿cómo surge la PNL? Esa sería la pregunta básica, pero yo no debo preguntar eso. Porque, claro, todos cuando aprendemos algo, automáticamente lo incorporamos y nos creamos una película de ese momento, ¿no? O sea, yo estoy seguro que en tu interior tienes una recreación de cómo se creó la PNL. O sea, el primer momento, no sé, no digo luego todo el estudio que ha habido después, con los referentes, no, sino ese primer momento en el que puede surgir, ¿no? Y además teniendo a uno de los creadores tan cerca. Pues esa es la pregunta. ¿Qué película tienes tú en la cabeza de ese momento? En primer lugar, no dudaba que tu pregunta iba a ser tan simple como algo tan mental, porque tenemos la capacidad y sobre todo, bueno, Pedro, esas preguntas que haces y la capacidad teniendo la cualificación que tienes, ¿no? De hacer preguntas maravillosas. Y las preguntas llevan a lugares, y a mí me lleva a un lugar muy especial, que son los años 70, en California. Y fíjate, cuando me preguntas esto, lo que me viene es un rango, ¿no? El rango que tiene la PNL. El rango comienza, para que os hagáis una idea, en un extremo extremísimo, que son los años 70 en California, en la Universidad de Palo Alto. Yo estuve en Santa Cruz, allí tuve la suerte de conocer la universidad y el contexto donde se creó. Pues era una comuna prácticamente hippie, californiana. ¿Perdón? ¿Puedes repetir? Una hippie, prácticamente californiana, donde esa época era bullicio, era el epicentro de la creatividad y a través muchas veces de las drogas psicodélicas que se probaban. Entonces, ellos volaron. Yo soy una persona, por ejemplo, siempre he trabajado en grupos pues con drogodependientes y demás, una persona que no he tomado drogas en mi vida y siempre he estado con personas acompañando Proyecto Hombre y demás, y me fascinaban las historias que me contaba John Grinder porque tomaba esas drogas psicodélicas como una forma de experimentar y llegar mucho más allá de los límites establecidos. Eran muy naturales en ese momento, eran drogas naturales y les llevaban a poder soñar, ir a sitios, ¿no?, a estados alterados, que él llamaba de qué podrían crear, ¿no? Y empieza con ese rango y luego sigue todos los rangos hasta que eso se vuelve un estudio empírico de muchísimos años y baja a un nivel súper mental, que es el otro extremo de codificar los patrones, pasos, por ejemplo, también backup, como se dice, un contraste científico de las cosas. O sea, el rango que tiene la PNL es desde la máxima experimentación de esos tiempos, desde la máxima creatividad que existía en California en los años 70, en ese epicentro, ¿sabes?, loco, hasta lo más empírico y que viene a ser las técnicas, los pasos, porque es una metodología súper estructurada. La gente puede, o sea, que tenemos esa parte salvaje,
pero está basada y bajada a tierra de tal forma que tenemos todo un set de técnicas con todos los pasos, con toda la metodología, ¿vale?, que tenemos que seguir para eso. Entonces, me parece algo como muy interesante que con un espíritu de experimentación total, de aire, podamos bajarlo a tierra de esa forma, con cosas que funcionan, vamos, y ha funcionado siempre de una forma impresionante. O sea que... Oye, Ana, California. y algo más, y algo más, como nos conocemos y hay confianza, pues yo voy a tirar de ti. Algo más, porque yo estoy seguro que de tú estar allí, de haberlo vivido. Es que la pregunta es egoísta, porque la quiero para mí, la respuesta. O sea, no, estoy pensando en quién nos está viendo, pero es una curiosidad que yo tengo, ¿no? Es que a mí me encantaría pues, saber, ¿no? Estar en tu cabeza para, más allá de eso que nos acabas de exponer, ¿no? ¿Alguna anécdota de esos momentos que a ti te haya quedado que tenga que ver con ese origen, ¿no? Porque supongo que esto, o sea, tú habrás escuchado cosas muy hay una, al alcance de muy pocos. Hay una que la gente, tengo muchas, pero hay una que la gente no sabe y que John no me contó, me lo chivaron por otra parte. ¿Sabes? Yo le dije, chaval, ahora lo entiendo, porque siempre le he dicho a John, digo, pero en serio, o sea, programación neurolingüística, en serio, o sea, le digo siempre, seriously, los nombres, y me dice, ya lo sé, Ana, lo sé, no soy el mejor poniendo nombres, ¿no? A sus caballos igual, ya. Pone nombres muy raros, y claro, son técnicas que es como reencuadren N pasos, o sea, la gente dice, pero este nombre, para él tiene sentido dentro de su mente. Pues yo siempre le he cuestionado el nombre de programación neurolingüística. Digo, esto. Y hay Frank Kuselic, que fue un creador, alguien que estaba con ellos, con Richard y con John en su momento, me contó una cosa en una videoconferencia, pero eso hace 2 años, no antes. Estaba hablando con él y me dice que cuando estaban los tres y estaban pues medio enfadados un día, ¿no? Y entonces Frank Kuselic y la PNL no se llamaba PNL, se llamaba Meta. Comenzó llamándose Meta. Meta, ya sabéis, como las metapreguntas, la metavisión es cualquier cosa desde fuera. Entonces, Meta era una capacidad de observación de cómo funcionamos y aprender eso, nuestra experiencia subjetiva, desde fuera. La metodología se llamaba Meta. Y de repente Frank Kuselic, por chinchar a Richard y a John, porque tenían un lío de faldas de chicas, ¿no? Porque Richard le quitó la novia a John y John andaba detrás de la de Frank. O sea, había un lío ahí montado, ¿vale? Fue y patentó el nombre de Meta. Toma, dijo, voy a jorobar a estos dos. Y entonces cuando ellos fueron, ¿sabes?, a poner el nombre de Meta, les dijeron, no, sí, esto ya está registrado. Dijeron, ¿cómo? Sí, por un tal Frank Kuselic. Entonces, claro, fueron y le dijeron, Frank, tío, que tienes que liberar el nombre y lo tenemos que patentar nosotros dos. Y Frank les dijo, sí, no creo. Dijo, a ver, ya veré si le quito la patente o no. Entonces ellos lo que hicieron fue, se fueron al bar y en plan se emborracharon, como solían hacer porque entonces se tomaron unas cervezas y dijeron, pues vamos a ponerle un nombre de cachondeo. Y con el alcohol o lo que sea le pusieron programación neurolingüística porque sonaba rimbombante y sonaba algo importante. Vamos a competir con Frank. ¿Qué pasó? Que subió como la espuma y en 2 meses ya se conocía, pero a un nivel impresionante. Y claro, tuvieron que dejar el nombre de PNL, que surgió de una borrachera, de un pique con Frank Kuselic, y ya no se llamó Meta. Pero imagínate cómo llegó el nombre de la PNL. Entonces hay anécdotas así que me contaban. Bueno. Pues yo antes las cuento de una forma, luego viene el otro y dice, no, este me quitó la novia y no lo está contando. Pues así, esto tenían liada en California en los años 70, imaginaros. Wow, ya te digo. Increíble. Muchas gracias, Ana. Muchísimas gracias. Increíble. Gracias por contarnos ahí los orígenes desde también me los cotilleo, ¿no? Entonces el sálvame de la PNL. Sálvame de la PNL. Bueno, pero así es como también se tangibiliza y se hace muy cercano. Cosas que aparentemente pueden parecer muy abstractas o muy lejanas. Pues mira, pues no, esto tiene su origen y surgió como nos podría haber surgido a cualquiera. Totalmente, al final su historia, ¿no? Todos tenemos nuestra historia. Porque ahí humanizamos algo que parece muy metódico y muy mental, claro. y se enseña de forma muy mental la PNL, que es una pena, con toda la vida que hay dentro. Y cuando se cuentan estas cosas, ya sabemos que con las historias emocionamos, llegamos realmente a otro sitio, al inconsciente de las personas, tocamos la fibra, ¿no? Y al final hay humanos detrás de las metodologías, no nos olvidemos de eso. Totalmente.
Pues hablando de historias, Ana, me encantaría saber una de tus historias. Concretamente, bueno, en tu trayectoria profesional, ¿no? Como trainer en PNL, bueno, pues habrás tratado pues, con diferentes casos, ¿no? Personas que vienen a ti y me surge la pregunta de, bueno, ¿cuál es ese caso, ¿no? Esa historia de superación o ese desbloqueo o esa persona que te pueda venir a la mente que empezaste a ver de una manera y que después de acompañarla en un proceso incluso te sorprendiera a ti misma porque dijiste, wow, o sea, incluso quizás, no sé, quizás más allá de la práctica de lo que sabes hacer, ¿no? De la PNL, como, no sé, como si te canalizara de alguna manera de, bueno, esto ya es como más allá incluso de lo que podría creer que podría funcionar con la PNL, ¿no? Que te sorprendiera. ¿Qué historia te viene? ¿Sabes lo que estás diciendo? Es muy bonito porque yo no creo en la PNL, creo en las personas, ¿no? Entonces, las personas siempre me sorprenden mucho más que la PNL. Donde termina la PNL es donde empieza la magia de las personas, que ya es inexplicable, ¿no? Y hay muchas, me alegra mucho que me preguntes esto porque vamos a otros sitios de nuevo, ¿no? La capacidad de guiar a través de las preguntas y de la palabra, ¿no? La magia. Hay muchas, me he visto desde saltando de un puente con una persona porque tenía fobia a las alturas, hasta buscando cucarachas en el Park Güell en Barcelona porque alguien tenía una fobia y se la acabamos de trabajar, buscando cucarachas, subiendo a un árbol, con los karatecas haciendo de todo. Pues bueno, hay muchas historias, ¿vale? Pero hay una en particular que creo que me llevó a otro sitio y que siempre me va a emocionar. Una chica que, bueno, no voy a decir el nombre, pero ella lo cuenta, lo verbaliza, está muy cercana a mí ahora mismo en mis programas y demás, y lo cuenta ella, y además tenemos permiso para contarlo. Una chica que llegó a mí para hacer consultas individuales porque tenía una fobia a cantar en público. Entonces, cantante de ópera, había estudiado canto y cantaba muy bien, cantaba en su casa, en los ensayos, pero delante del público no podía. Y se ponía muy mal, era realmente una fobia, una respuesta irracional. Y me consultó, pues eso, para consulta individual. Pero yo le dije que no, estaba haciendo, tengo un equipo y ahora mismo no hago consultas individuales. Y ella decidió apuntarse al practitioner para trabajar eso. Dijo, a mí lo que sea, yo me voy a apuntar al programa para estar contigo y para poder trabajar esto. Y el primer fin de semana surge algo con una técnica bastante simple, para que veáis que la técnica y la PNL se puede quedar en otro punto, y decido trabajar con ella. No sé por qué tuve la intuición que era el momento de trabajar con ella, es un desbloqueo emocional el que trabajamos. Y le digo cuándo ha sentido esa sensación, porque hizo como miró al pasado, pero mucho al pasado, y le dije, ¿cuándo has sentido esa sensación de no poder verbalizar o cantar? ¿O qué sientes cuando estás ahí, no? Me dijo una mano tapándome la boca. Y dije, ¿cuándo has sentido esa sensación? Pude ver que conectaba con algo muy antiguo. Y de repente se queda así y me dice, ¿cuándo nací? Porque cuando nací y comencé a llorar, básicamente el médico y la enfermera me taparon la boca para que no se me escuchara y me entregaron una trama de bebés robados. Y yo me enteré a los 30 y pico años que era un bebé robado. Esa mano es la que siento cuando voy a cantar. Y dije, ¿qué te dice? O sea, no tengo derecho a expresar mi voz en el mundo, a sacar lo que tengo dentro. De bebé fue el llanto y ahora es mi voz. Imagínate a esa chica que la taparon la boca, que le dieran el don de esa voz, porque tiene una voz espectacular, y que esa mano la siguiese bloqueando a los 30 y pico años. Entonces trabajamos con eso, fue brutal. O sea, el grupo se quedó, o sea, fue desgarrador. Los llantos, los gritos de esta chica, el desbloqueo, conectó con muchos abusos, muchas cosas a lo largo de su historia. Y de repente ves como eso que está aquí, como de repente es como, porque hay una técnica que es a través de estar con la emoción, que lo que hace es desbloquear las redes neuronales que están creadas, pero se necesita estar y profundizar mucho, y hay que tener un acompañamiento muy, muy fino para eso, para estar con la persona, sostener muy bien. Y de repente vemos cómo esa chica pasa de estar ahí con la mano así, ella misma se está poniendo la mano, a hacer, y vemos cómo se transforma. Y digo, ¿quién eres ahora o qué eres ahora, no? Y nos dice que es una mariposa. Y es una mariposa azul, y empieza a batir las alas, la acompañamos en batir las alas y se pone delante del público batiendo las alas, y
creo que fue tan emocionante, porque el grupo estuvo mandando mariposas durante meses y el grupo, bueno, se llama Mariposas Azules, ¿no? Bueno, marrules, porque pusieron, no estaban de acuerdo ahí en marrones azules. Y la acompañaron tanto, es el poder del grupo, de la tribu, tanto que yo dije, me voy a Valencia, es decir, que bueno, vivo en Valencia, me voy y tú cantas sí o sí. Tenía una audición, o sea que nos fuimos y la acompañamos todo el grupo. Y los días antes de la audición fue la audición y ahora está cantando y no es éxito mío, no es éxito solamente de ella, claro que de ella también, es también éxito de todo el grupo que la acompañó, de su tribu, de todos en conjunto, de creer en la naturaleza humana y ahora nos manda fotos y vídeos cantando. Y imaginaros, se comenzó una trama de bebés robados para ayudar a otras personas con Antena 3. O sea, para mí ella es inspiración y es por lo que hago y me hace creer en las personas más allá de cualquier metodología y de cualquier cosa. Wow, Así. Ana, confieso que se me han puesto los pelos de punta. He conectado muchísimo con esta historia. Además, siempre me emociona mucho lo que es la ópera, el canto. Es como que te lleva a otro lugar, ¿no? Y me he quedado ahí también muy pillada con la parte de la tribu, ¿no? Por una parte, bueno, pues ese acompañamiento individual que puedes hacer, ¿no? Que incluso ahí en ese momento no surgió y más adelante sí surge en una tribu, ¿no? Y luego también ese valor añadido cuando alguien es acompañado en tribu, ¿no? Sí. Mira, Elena, no me acuerdo lo que estás diciendo ahora, yo me acuerdo de estar en la calle cuando ya estuvimos en la Ciudad de las Artes y las Ciencias y ya empecé yo a cantar y ella conmigo y las dos allí era una intervención a otro nivel y me acuerdo de ella en la calle, de repente se soltó, eran casi las 12 de la noche y empezó a cantar en la acera que ella no podía y la gente en la calle se paraba y aplaudiendo, llegamos al parking, lo grabamos, lo mandamos a la tribu. Yo quisiera que vierais esos mensajes de esas personas de Dios mío, está sucediendo, está sacando su voz. Y no era ella la que estaba sacando su voz, era el bebé que tenía derecho a estar en el mundo y a llorar. Entonces, es gracias a sentirnos amados y a sentir que tenemos las condiciones adecuadas para expresarnos tal y como somos y a que crean en nosotros, a veces más de lo que nosotros creemos en nosotros mismos. Y eso es mi inspiración. Cuando las cosas van un poquito así, que dices, wow, ¿sabes la facturación, Pedro? Facturación, esto, lo otro. Vienen los baches y todo, digo, recuerdo su canto y escucho ese audio. Gracias, Ana, por compartir Gracias, esta Ana. preciosa historia. Sí, sobre todo también por la transparencia con que la has contado. Ana, para las personas que nos estén viendo ahora mismo, bueno, en PNL hay muchos recursos, muchas herramientas, ¿no? Una de ellas, quizás de las más llamativas, pudiéramos decir, ¿no? Tema de anclajes, ¿no? Esa herramienta poderosa para evocar, traer emociones, etcétera, ¿no? Que en cierta manera te he escuchado lo último que has dicho y no dejas de tener un anclaje, ¿no? Esa voz de esa chica. Para las personas que nos estén viendo, si tuvieras que darle 2 o 3 consejos para poder, yo sé que esto no se puede hacer en 2 minutos, lo sé, pero bueno, 2 o 3 consejos para que puedan trabajarse un anclaje que les pueda ayudar en algo, como si fuera algo muy, muy microexpress, ¿no? Sí. ¿Qué podrías decirles para crearse un anclaje que les pudiera servir para algo? De hecho, son expertos en crearse anclajes, pero inconscientemente, ¿no? Porque los creamos, o sea, de repente alguien nos deja, nuestra pareja en una cafetería está sonando una canción, inconscientemente esa canción ya está anclada a este estado emocional. O sea, un anclaje es cualquier estímulo externo, bien sea visual, una imagen, paisaje, lo que sea, estímulo auditivo, una canción, una palabra, lo que sea, o un estímulo kinestésico, un gesto, lo que sea, un olor, un sabor, que esté anclado a un estado emocional interno, algo externo, normalmente que está anclado a algo interno, ¿vale? Entonces, eso sucede habitualmente. Son anclajes inconscientes y muchas veces son anclajes limitantes. Lo que nosotros hacemos es traer a la consciencia esos anclajes, saber cuál es la metodología para crearlos, a través del PURET hay muchas variables, ¿no? Y poder hacerlo conscientemente.
para que tengamos como acceso a esas cosas. Imaginaros que estamos aquí, tenemos un momento bonito que hemos compartido ahora y lo quisiéramos anclar. Un ataque de risa, imaginaos que hemos tenido, bueno, nosotros hemos tenido ya ataques de risa, imaginaos que estamos en unos de estos, en un extra o lo que sea, y queremos decir, es que quiero capturar esto, el estado siempre llega a su pico y luego se va. Es como si dijeras, lo atrapo y elijo qué estímulo quiero usar, ¿no? Para activarlo de nuevo. Bien sea un gesto, lo que sea. Lo más normal es como, bueno, las canciones son anclajes, ¿verdad? Escucháis una canción y os ponéis súper alegres y luego escucháis otra y súper tristes. O sea, imaginaros, somos ahí como marionetas, ¿no? Pues imaginaros que nosotros queremos anclar este estado de risa y elegimos un gesto simplemente. Estamos en el pico de ese estado de risa y yo elijo un gesto único que no sea parecido a nada, ¿vale? No vamos a hacer gestos que a lo mejor hacemos habitualmente, con anillos, con cosas. Imaginaros que yo cojo un gesto y decido ese ataque de risa anclarlo. No me gusta decir tiempos, pero como queremos que las personas sepan así algo, pues unos 10 segunditos, ¿vale? Anclando eso cuando está en el pico y este estímulo se está conectando a ese ataque de risa mediante redes neuronales, como dos redes neuronales que hacen ¡fiu! Y creamos una sinapsis. Estamos creando continuamente sinapsis a lo largo del día, ¿no? Entonces, la próxima vez que necesitemos reírnos, que estemos a lo mejor haciendo la declaración del IVA trimestral, ¿sabes? Pues podemos ir a ese anclaje y dispararlo y veremos cómo esto es un botón que nos lleva a ese estado interno, ¿vale? Entonces, eso es lo que hace Nadal, cuando está en un estado de foco ahí, o los deportistas en general, los karatecas también, están ahí, pues hacen un anclaje y lo mantienen. Tiene que ser intencional, o sea, fuerte, que no nos haga daño, porque si no el estado va a ser otro, ¿sabes? Pero va a cambiar, va a alterar el estado, pero algo intencional, que sepas que lo estás haciendo y que recuerdes exactamente dónde para poder activarlo y lo mantengas durante un tiempo específico. Entonces, o si estamos muy, muy guay, nos ponemos una canción en ese momento para anclarla, ¿no? Genial, gracias Ana. Muchísimas gracias Ana. Yo creo que el tema de las canciones... Perdona que diga una cosa, es que la pregunta que acabas de hacer a lo mejor no se nota la relevancia que hay detrás, pero los anclajes para mí son lo que marcan la diferencia, lo que nos hace libres, porque realmente somos súper reactivos a un montón de estímulos que suceden en nuestra vida y muchas veces limitantes o, ¿sabes? O cosas negativas, que no me gusta decir negativo, pero que nos manejan, nos ponen en diferentes estados sin nosotros tener conciencia. Lo que tú estás preguntando es algo que es un poder incalculable, o sea, de tener nosotros la capacidad para elegir el estado en el que queremos estar. Cuidado que la pregunta viene muy cargada. Es la libertad de elegir cómo quieres estar en un momento determinado y poder acceder a lo que tú quieras conscientemente. Totalmente. Y desde ahí actuar también en línea con lo que sea más beneficioso para tus intereses, para tus objetivos, tus metas o tus estados. Gracias, maestra. Gracias. Y bueno, ya por ir cerrando, sí quería hacerte brevemente otra pregunta, y es que me ha venido a la mente, a veces te he escuchado hablar de que utilizas el poder de la naturaleza en tus acompañamientos. Entonces, bueno, pues en este mundo, ¿no?, que cada vez nos volvemos ahí más de ciudad, ¿no?, y nos alejamos de esa esencia, esa naturaleza nuestra. Me encantaría preguntarte por algún caso que alguno he escuchado, con tema de cascadas o algo así, ya te lo adelanto. Me encantaría que compartieras alguna otra historieta, así brevemente, en la que hayas puesto al servicio la naturaleza para ese aprendizaje, para ese desbloqueo, para despertar ese talento o ese genio que todos llevamos dentro. Qué bonito lo que dices, porque eso me lo enseñó una coach del Circo del Sol, somática, Irene Stamo, que era coreógrafa en Montreal del Circo del Sol y vendió su empresa por un desengaño amoroso y se fue a Costa Rica. Se compró un cacho de jungla y nos conocimos allí y me enseñó a trabajar con la naturaleza. La honro a ella por eso, una bailarina excepcional del Circo del Sol y coreógrafa canadiense. Y ahí trabajamos muchísimo con la naturaleza, los animales, con las cascadas, la presión, las expectativas. Los karatecas los llevaban mucho a la cima de una montaña, la altura de las expectativas, siempre cualquier metáfora que podamos usar, sea la naturaleza o no, siempre va al inconsciente de la persona, va a un nivel mucho más profundo, por eso hay que saber a qué nivel trabajar, ¿no? Pero lo que yo te voy a contar no es una historia que yo le haya hecho a alguien, es algo que un coach americano me hizo a mí, que trabajaba muy en línea, nos llevábamos muy bien y le pedí un trabajo. A mí me faltaba un poco de energía yang para comenzar mi negocio, para esa parte más empresaria, y entonces yo le dije que si podía él trabajar conmigo, ¿no? Y acabamos en un parque de Barcelona, yo subiéndome, bueno,
encima de un árbol, de todos, conectando con mi pantera. ¿Cuál era la representación de ese llame? Y yo dije, mi pantera, ¿no? Y entonces yo terminé por ahí subida, encaramada, haciendo de pantera, los guiris pasando. Bueno, me dijo que saltara como esa pantera, salté, me puse a pelearme con él, acabamos enzarzados los dos, él me provocaba, y quería que salga esa energía, acabamos enzarzados, él me decía cosas como, no puedes, no vas a poder, me gritaba y yo me cogía las manos y yo le hacía así, todo el mundo mirando, uno llamó a la policía, nosotros diciendo que esperara. O sea, qué buena. Sacándonos fotos. A veces nos han fichado la policía, pero bueno, nos han cogido el nombre, tampoco, ¿sabes? Pero por hacer este tipo de intervenciones, que para mí es lo que hacen, lo que dan la salsa, ¿no? Entonces saqué a mi pantera de una forma muy somática y cada vez que quiero tener más energía ya o tengo un reto donde la necesito, sé la mirada, el anclaje es la mirada, la respiración, una respiración caliente y empiezo a poner el cuerpo y adaptarlo como una pantera, incluso puedo sentir la fuerza, la naturaleza de esa pantera dentro para ese reto, que eso es el anclaje que decía Pedro, yo elijo estar así porque sé que me va a venir bien en ese contexto. Pero que también tengo una bailarina de salsa dentro, muy cachonda, divertida, una diosa. Pero el caso es que se pueden hacer maravillas con estas cosas. ¿Y por qué no divertirse? Es que ya que lo vamos a hacer, como decía mi abuela, si hay que ir, se va, pero ir para nada. Vamos con todo y vamos a divertirnos, que es lo que nos gusta, ¿verdad, Pedro? Totalmente de acuerdo contigo, Ana. Totalmente. Vamos a divertirnos y a pasarlo bien. Y si ya encima aprendemos, pues oye, eso que nos llevamos. Claro que sí. Muchas gracias, Ana. Pues un placer, Ana. Hemos de ir cerrando y ya sabes, la pregunta de coaching de cierre pues sería, ¿qué te llevas de esta conversación, Ana? Bueno, mira, yo un rato maravilloso que no podía pensar nada mejor para compartir con vosotros. Siempre es un placer. Me llevo familia, me llevo calor. Con EFIC siempre me llevo eso, me llevo mucho amor. Y yo me siento súper cuidada, súper querida y me llevo eso. Y bueno, espero que la gente se lleve pues de todo. Imprevisible, que es lo que hemos abierto aquí. Drogas psicodélicas, panteras, mariposas azules y cantantes de óperas y un mundo mágico que están dentro de cada uno de nosotros, porque somos personas creativas, llenas de recursos y el creer en el ser humano. Hoy me voy de aquí, me voy ahora mismo a Barcelona a hacer trabajo y a estar con el equipo y demás, y me voy conectada con la grandeza del ser humano. Así que eso me llevo a esta conversación tan de alma, muy bonita. Muchísimas gracias. Gracias. Si me permites, Elena, ya nada, decirte que nos dejas un sabor de boca súper bonito, súper bonito. Creo que eres una persona muy especial porque tienes una sabiduría muy grande y es que la trasladas una humildad también muy grande. Compartes cosas que a lo mejor para otras personas sería difícil de compartir y lo haces desde un lugar que es muy bien recibido. Y eso es una habilidad también, que no está al alcance de todo el mundo. Y yo no sé, yo en representación de FIC, pues oye, que es un orgullo tenerte dentro de FIC, desde luego un orgullo, pero más que un orgullo es que es una suerte de tenerte cerca. Y si encima ya pues tenemos cosas en común, como son esos proyectos, ¿no?, que nos unen. Sí. Y bueno, para las personas que nos están viendo, tu escuela, ¿no?, la escuela de PNL, de Ana Pola, con la que colaboramos y que estás lanzada, pues oye, Bueno. alegría, Ana, de que la cosa también. Mis hijos dicen hasta el infinito y más allá. Yo les digo, es que el infinito no es el infinito, es que hasta las estrellas que no han nacido. Y a ellos les encanta, y a mis alumnos dicen mucho eso. EFIC es un sitio, gracias Pedro, porque yo me he sentido donde he podido ser y habéis abrazado mi locura dentro de un método que decía Grinder, hay un método para la locura. Hay mucho método en EFIC y a las personas se les permite ser, y yo necesito ser, yo te lo decía Pedro, ¿no? Necesito que todo esto pueda salir y es lo que deseo para todos, que creemos contextos donde las personas puedan ser de forma auténtica, ¿no?, lo que son. Así que me siento, bueno, totalmente honrada de estar en el FIC con vosotros y poder ser juntos. Gracias a ti, Ana, por esa autenticidad, por esa cercanía, por saberlo hacer tan sencillo y tan natural al mismo tiempo, ¿no? Y es verdad, como con todo ese conocimiento que tienes, se nota, ¿no?, que está empapado de experiencia y que hablas desde el ejemplo. Así que es un placer siempre acompañarte. Así que gracias por estar aquí, Ana, con esta conversación que hemos tenido de PNL y coaching, y gracias a todos los que nos habéis acompañado hasta aquí. Hasta muy pronto.
Besito. Hasta pronto. Chao, Pedro. Chao, chao Ana, chao Elena.